Listos. ¿Cuántos están listos para la palabra de Dios esta noche? Muy bien, vamos a... Abra su Biblia, si usted trae su Biblia ahí en San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 9, por favor. Sacaré la pila de este por lo más que puedan durar las pilas. San Juan, capítulo 9. Esta noche, ¿cuántos saben que la sanidad es un regalo de Dios? ¿Verdad? Oh, iglesia, la sanidad es un regalo de Dios, es una virtud de Dios, tiene que ver, ¿verdad?, con el carácter de Dios. Esta noche es un don gratuito de Dios, pero muchas veces, ¿verdad?, la sanidad trae un proceso para obtenerla, o hay un proceso para obtenerla. Muchas veces hay pasos que tenemos que dar para obtener esa sanidad. En esta noche, gloria a Dios, y yo quiero predicar un sermón al cual he titulado El proceso de la sanidad. Vamos a leer San Juan capítulo 9, versículos del 1 al 12, por favor. ¿Cuántos lo tienen en esta noche? Dice el 1 al 12: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: A él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Vamos a orar por este sermón. Ayúdeme a orar, iglesia. Padre celestial, en esta noche, Señor, yo me paro delante de tu presencia, Dios. Te pido, Señor, que tú unjas tu palabra en este lugar. Unge mis labios y mi corazón, Señor, para hablar tu palabra. Oh Dios, y que el oído de tu pueblo esté atento, Señor, y que tú hables a nuestras vidas, Señor, y podamos entender. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Señor. Amén. El proceso de la sanidad. Quiero orar en primer lugar que las obras de Dios se manifiesten. En esta historia, hermanos, tenemos la sanidad del ciego de nacimiento. Pero hay alguna cosa muy importante, ¿verdad?, que podemos nosotros aprender. Vamos a leer una vez más ahí nuestro texto, versículo del 1 al 5, por favor. Del 1 al 5 una vez más. Dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Aquí tenemos a un hombre ciego de nacimiento. Es lo que dice, ¿verdad?, el versículo 1. Ahora, ¿qué significa esto? Un hombre que jamás en su vida había mirado la luz. Suponiendo, hermano, que este hombre tenía entre 30 y 40 años, él no sabía cómo era el mundo que lo rodeaba. Él solo escuchaba y él formaba, ¿verdad?, su propio mundo esta noche. Él formaba su propio mundo. Así es que un hombre ciego de nacimiento, dice. Ahora, dice que muchos, ¿verdad?, lo juzgan. Muchos, dice, lo van a juzgar o lo están juzgando. Porque muchos todo lo juzgan. El versículo 2, le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Aquí están los discípulos, hermanos, haciéndola de jueces. Porque muchas veces hay jueces, ¿verdad? Hay jueces, hay personas que juzgan según las apariencias, conforme a las reglas, ¿verdad?, conforme a criterios que ellos mismos se forman, criterios personales. Aquí están los discípulos, amén, diciéndole al Señor: Señor, este hombre, amén, ciego de nacimiento,
¿Quién pecó? Le están diciendo. Él o sus padres, para que haya nacido ciego. Un juicio. Rápidamente, hermanos, hay gente que va a traer juicio. O sea, que va a traer un juicio sobre las cosas que muchas veces se mira aparentemente. Aquí están los discípulos diciendo al Señor: Señor, aquí hay una maldición. Es lo que le están diciendo ellos. ¿Cuántos dicen amén? Porque ellos están hablando, le están diciendo: Señor, quizás no pecó él, pero sus padres. Y sus padres le heredaron una maldición. Como muchas veces, ¿verdad?, hemos dicho y pensamos: Señor, aquí hay una maldición. Por eso nació ciego el ciego. Sus padres quizás eran muy pecadores. ¿Tú qué dices, Señor? Está como aquellos fariseos, ¿verdad?, que trajeron a aquella mujer en San Juan 8. Trajeron a aquella mujer, sorprendían el mismo acto del adulterio, y le dijeron al Señor: Señor, ¿tú qué dices? ¿La apedreamos o qué? La ley dice, Moisés nos escribió que a estas mujeres tenían que morir apedreadas. Aquí están los discípulos también, hermanos, diciéndole al Señor: Señor, ¿tú qué dices? ¿Este hombre pecó o sus padres pecaron? Juicios que muchas veces, ¿verdad?, hacemos de acuerdo a lo que miramos. En el libro de Romanos capítulo 14 versículo 13, el apóstol Pablo escribe estas palabras: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Nos dice: ya no juzguemos, ya no nos juzguemos. Ahí mismo también Romanos 14 versículo 10: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Está hablando, hermanos, aleluya, de cuando se juzgan cosas o se juzgan, ¿verdad?, situaciones en personas que quizás están sufriendo. Piense, un ciego de nacimiento está sufriendo. Él no necesita que lo juzguen. Él necesita un milagro en su vida. Él necesita ayuda. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí están los discípulos. Ahora, lo que veo aquí también, lo que podemos ver, hermanos, es que el Señor les da una palabra tremenda, que es como un bombazo. El Señor les lanza un bombazo en el versículo 3 y 4. Les dice: respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús les da una palabra fuerte, un bombazo, por decir así. Jesús les dice: él no pecó, ni sus padres, para que haya nacido ciego. Ustedes andan errando. Ustedes están mal informados. Ustedes están actuando de acuerdo quizás a lo que ustedes mismos se están imaginando. O ustedes mismos ya, amén, hicieron todo un drama de esto. Pero Cristo, hermano, los para en seco, les pone un alto y les dice: las cosas no son como parecen. ¿Cuántos dicen amén? El Señor, hermanos, hermanos, su misericordia y su bondad es muy grande. Él, ¿verdad? No, él mismo dijo, ¿verdad? Yo no juzgo. Mi Padre es el que juzga. Entonces, hermano, él está hablando de algo poderoso. Aleluya. Aquí hay un propósito, le dice el Señor. En esta enfermedad hay un plan, hay un propósito. El propósito es que las obras de Dios se manifiesten en este hombre. Cuando dicen amén. Yo vine a sanar y a salvar. Yo no vine a juzgar. Y el propósito es que las obras de Dios se manifiesten en la vida de este hombre en esta noche. Gloria al Señor. Por eso yo quiero hablar en segundo lugar del proceso de la sanidad. Vamos a ver versículos 6 y 7. Aquí tenemos, hermano, la manera, cómo Dios se mueve. San Juan 9, versículos 6 y 7. Dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén. Aquí viene lo bueno, lo poderoso de este milagro, hermanos. Primeramente, el Señor tenía una manera para sanarlo. Esa es la manera de Dios.
y no a nuestra manera. ¿Cuántos dicen amén? No como usted y yo pensamos o planeamos, es como Dios tiene planeado. Amén. Muchas veces, ¿verdad? Dios sana de diferente manera a las personas. Dios usa circunstancias diferentes. Ahora, lo que vemos aquí es que literalmente Jesús hizo lodo, escupió en tierra, dice, con la saliva hizo lodo, hizo un barro. Y dice que agarró ese lodo que había hecho con la saliva y le untó los ojos al ciego. Amén. Ahora, ese lodo, hermanos, o barro, representa un milagro creativo. Acuérdese que Dios hizo al hombre del barro, del polvo de la tierra. Entonces el barro en los ojos del ciego, representaba un milagro creativo. Yo creo, hermano, que este hombre ciego tenía un problema muy serio, ¿verdad? Porque él nació ciego de nacimiento. Lo más seguro es que alguna parte de su ojo no se formó. Quizás la córnea, quizás la retina, el iris, alguna parte del ojo, cristalino, etc. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, es que Jesús agarró ese barro y le unta los ojos para restaurarle la parte que el hombre necesitaba para poder mirar y recibir la vista. ¿Cuánto dicen amén? Porque el barro representa ese milagro creativo. Ahora, este milagro, hermanos, segundamente involucra obediencia, porque en el versículo 7 Jesús le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Cristo le da una orden al hombre: ve a lavarte al estanque de Siloé. Según los historiadores bíblicos, el estanque de Siloé, hermano, no estaba tan cerca del lugar donde se llevó a cabo ese encuentro. Y para variar, había que subir alrededor de 30 o 35 peldaños para llegar hasta el estanque. Escúcheme bien, todo esto tuvo que hacer este hombre. De donde él estaba, no se dice que alguien lo llevara. No se habla de que uno de los discípulos lo acompañó. El Señor dice: ve a lavarte, y él fue, dice. Entonces este hombre recorrió una distancia, ciego. Escuchen bien, él está ciego, pero todavía subió 30 o 35 peldaños, escalones, para llegar hasta el estanque de Siloé. Y ahí, cuando él llegó a ese estanque, él se lavó. En el momento que él se lavó los ojos, su vista fue restaurada. Aleluya. Involucra obediencia, hermanos. Involucra, ¿verdad? Algo que muchas veces muchos no están dispuestos a hacer. Porque primeramente es el barro. Primeramente es esa parte que se necesita. Muchas veces nos hacen falta cosas en nuestra vida. Nunca estamos llenos, nunca somos perfectos. Siempre necesitamos algo. Amén. Por eso es que venimos a la iglesia. Por eso que tenemos que estarnos congregando. ¿Cuánto dicen amén? Porque siempre necesitamos algo en nuestra vida. Y el Señor va a tomar ese barro y lo va a poner ahí en los ojos, en donde sea, porque el Señor quiere restaurar esa área de nuestra vida. Pero muchos no quieren el barro. Muchos, amén, quizás hubieran dicho: Señor, ¿pero qué traes? ¿Cómo que me vas a poner lodo en los ojos? Y luego con la saliva. Pero ya hubiera sido agua y no saliva. Muchos hermanos hubieran sacado la vuelta. Inclusive, muchos no hubieran estado dispuestos a subir esos 30 escalones para llegar hasta el estanque de Siloé. Pero este hombre lo hizo. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? ¿Qué hubiera hecho usted esta noche? La sanidad del ciego, hermano, requirió mucha obediencia, seguir las reglas. Y de eso se trata esta noche. Tenemos otro ejemplo, ¿verdad? No lo vamos a leer, pero tenemos ese ejemplo, la sanidad de Naamán, el general de Siria, que era leproso, Primera de Reyes. Este hombre, hermanos, vino con Eliseo, el profeta Eliseo, porque era un hombre leproso. Y bueno, más bien mandó a uno de sus criados. Él se quedó, ¿verdad?, allá lejos, y mandó a uno de sus criados y le dijo: ¿sabes qué, profeta, hombre de Dios, viene mi general ahí, él es leproso, tú sabes que él está enfermo de lepra, y pues viene a ver si oras por él. Pero la Biblia dice, hermano, que Eliseo no oró por él. Eliseo le dijo al criado o al sirviente: dile a tu amo, dile al general que vaya y se meta al Jordán 7 veces. Y cuando él
se meta se zambulla 7 veces en el Jordán, él va a ser sanado de esa lepra. Y bueno, este hombre regresa, ¿verdad? El siervo del general regresa y le dice al general: ¿qué pasó? ¿Qué dijo el profeta? Bueno, mi señor, el profeta Eliseo me dijo que fueras al río Jordán y te zambutieras 7 veces. ¿Pero cómo? La Biblia dice, hermano, que al principio este hombre se negó. Era un general. Y luego irse a zambutir al río Jordán era como una humillación para él. Porque él tenía, en su país había otros ríos mejores que el río Jordán. Así que era una humillación. Sin embargo, hermano, sus siervos lo convencieron. Sus siervos le dijeron: ¿sabes qué? Si te pidiera alguna cosa más difícil, ¿a poco no la harías? Más esto, hazlo, Señor. Y finalmente él obedeció, hermanos, la voz del profeta, y fue y se zambutió 7 veces. No una vez. Se zambutió una vez, seguía leproso. La segunda, leproso. La tercera, quizás dijo: a la cuarta voy a sanar. Pero no, fue hasta la 7ª vez que él se zambutió, y cuando salió del agua, dice que su piel se volvió como la de un bebé, como la de un niño. Hermano, eso es un milagro poderoso. Pero involucró obediencia de este hombre. Los milagros involucran obediencia. ¿Cuánto dicen amén? Si no hay obediencia, puede ser que el milagro no llegue. Porque qué difícil es para muchos obedecer. Ahora, otra cosa aquí es que involucra también fe y acción. Aquel hombre ciego tuvo que tener fe. Pero no solo fe de palabras, sino que tuvo que accionar su fe. Porque la fe, hermanos, que resulta, tiene que accionarse. La fe que hace milagros tiene que accionarse. Si no se acciona, no sucederá nada. O sucederá algo a medias. Se tiene que accionar. Dice que el hombre, cuando Jesús le dijo: ve al estanque de Siloé y lávate ahí, entonces fue, dice, y se lavó y regresó viendo esta noche. Muchos esperan milagros. Cristianos esperan milagros, pero no se ponen en acción. Aleluya. No se ponen en acción, porque tiene que haber fe y acción. Gloria al Señor. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Aún los diablos, los demonios creen y tiemblan, pero la fe tiene que ir acompañada de acción. ¿Cuántos dicen amén? De obras. Gloria al Señor. Hay una historia, hermano, de 2 agricultores que nos ilustra esto. 2 hombres agricultores, ¿verdad? Que ellos recibieron, ¿verdad? Quizás una promesa de que iban a tener una gran cosecha. Uno de ellos, ¿verdad?, se sentó a esperar. No había llovido, estaba seco todo. Este hombre se sentó a esperar a que cayera la lluvia. Pero el otro agricultor, dice la historia, que salió al campo. Amén. Agarró su arado y preparó la tierra. No había llovido, estaba seca la tierra. Él preparó la tierra, sembró la semilla. No tenía nada de humedad la tierra, pero él trabajó y se preparó. ¿A cuál de ellos cree usted que le cayó la lluvia? El que se había preparado. Aquel que solamente se sentó a esperar que primero lloviera, no sucedió nada. Pero aquel hombre, ¿verdad?, que salió creyendo, trabajó la tierra, todavía sin mirar la lluvia, pero él lo hizo, obedeció, vino una lluvia y tuvo una gran cosecha. Aleluya. Entonces aquí tenemos al ciego haciendo algo, hermanos, que resultó en un milagro poderoso para su vida. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude. ¿Cuánto dicen amén? Quiero hablar en tercer lugar del propósito de Dios. Nuestro texto, vamos a volver una vez más, San Juan capítulo 9, versículos del 8 al 11, dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Aleluya. Aquí está, hermanos, el proceso de Dios, porque el proceso de Dios siempre lleva al propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que las obras de Dios fueran manifestadas en este hombre que había nacido ciego. Porque el proceso lleva al propósito, gloria al Señor. Pero tuvo que haber un proceso, ¿verdad?, quizás muy difícil,
que muchos, amén, no están dispuestos a seguir el proceso. Oh, hermano, el proceso es doloroso. El proceso, ¿verdad?, tiene que ver con humillarnos, con hacer a un lado ciertas comodidades. Pero ese proceso nos lleva al propósito. Gloria al Señor. El hombre, ¿verdad?, el hombre recibe la sanidad, y de esa manera el nombre de Cristo fue glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que los vecinos que antes lo conocían, lo habían visto que era ciego, le dijeron: oye, ¿cómo sucedió esto? Si sabemos que tú eres el ciego, el que nació ciego, tú eres el que te sentabas y mendigabas y pedías para sobrevivir. Bueno, unos decían él es, y otros no, se parece a él. Pero él decía: yo soy el ciego. Pero ¿cómo sucedió? Le dijeron: bueno, aquel hombre al que llaman Jesús me untó lodo en los ojos y me dijo que me fuera a lavar al Siloé, al estanque Siloé, y lo hice y recibí la vista. Aleluya. Recibí la vista, le dijo él. Oh, hermano, ese era el propósito. El proceso él lo llevó a cabo, y el propósito era ese: que el nombre de Jesús fuera glorificado. Y escúchame bien, hermano, hermana, Dios quiere cumplir su propósito en su vida. Dios quiere cumplir ese propósito en su vida. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Salmo 138, versículo 8, vamos a leer. Salmo 138, 8, dice estas palabras: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí en esta noche. Él va a cumplir su propósito si usted está dispuesto a llevar a cabo el proceso. Vamos a irnos a Efesios capítulo 3, versículos 10 y 11, por favor. Efesios 3, 10 y 11 dice así: 10 y 11: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito, dice. Oh, hermano, Jesús no solo tenía un milagro para este hombre, pero tenía un propósito. Aleluya. Y de eso se trata. Dios no solamente tiene un milagro para aquellos que vienen a sus caminos, pero también tiene un propósito. Tiene un propósito por el Señor. No solamente, ¿verdad?, sanar, romper cadenas, traer liberación, pero también tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y por eso, iglesia, esta noche, esta enseñanza, este milagro nos enseña, amén, que a veces el milagro tiene que, amén, involucrar obediencia, tiene que involucrar fe y acción, tiene que involucrar, ¿verdad?, muchas veces, hermanos, hacer algunas decisiones que quizás son decisiones fuera de nuestra capacidad para entender, pero si Dios nos pide que las hagamos, hay que hacerlas, porque esas decisiones nos van a llevar a un propósito. A veces, ¿verdad?, hay gente, ¿verdad?, que les es difícil hacer ciertas decisiones para Dios y no las hacen, y ahí se quedan con su ceguera de nacimiento. Si este hombre no hubiera obedecido, oh hermano, otra historia hubiera sido. Ni siquiera se hubiera escrito su historia en el libro de San Juan. No se hubiera escrito su historia, porque no hubiera sucedido el milagro en él. Pero quedó plasmada su historia ahí, y es una historia larga, porque después viene un interrogatorio, lo llevan ante los fariseos, lo llevan ante el Sanedrín, hermano. Oh, fue algo tremendo este milagro de este hombre. Revolucionó completamente, hermanos, ese lugar, y hubo controversias, hubo un juicio. De hecho, lo expulsaron de la sinagoga, fue expulsado. Y hermano, ese era el propósito del Señor, porque el Señor, hermano, cuando hace un milagro, lo hace, amén, para causar, hermano, muchas veces que la gente se confunda. Bueno, yo lo conocía a ese, ¿cómo
es posible que ya no esté ciego? Si él nació ciego, ¿cómo es posible que ya no de la misma vida? Si yo lo conocí desde chiquito, desde adolescente andaba en los vicios. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, el Señor puede hacer cosas grandes para lograr su propósito, hermanos. Aleluya. Quiero terminar con Proverbios, capítulo 20, versículo 5. Leyendo este proverbio, Proverbios 20:5, dice así, gloria al Señor: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Oh hermano, el propósito del Señor, solamente aquellos que puedan entenderlo, ¿verdad?, van a alcanzar el propósito. Solamente los entendidos, dice, alcanzarán, hermanos. Aleluya. Eso, hermano, ese consejo, ese propósito de Dios esta noche. Que Dios nos ayude, porque, oh iglesia, yo creo que Dios tiene propósito para usted, mi hermano, hermana. Dios tiene algo muy grande para su vida, pero el proceso ahí está. Lleve a cabo el proceso, donde Dios le está llevando. Obedezca a Dios, métase en ese proceso. Métase en ese proceso. Esta historia nos enseña todo esto, hermano. Nos enseña, amén, que ese barro puede hacer, es algo que se necesita. A veces, ¿verdad?, ni decimos, bueno, yo amén, no necesito más de Dios. No, sí necesitamos. Yo tengo 30 años y sigo necesitando de Dios. 30 años en los caminos de Dios y sigo necesitando de Dios. Y sigo necesitando que Dios, amén, ponga barro en mi vida y que forme cosas que todavía no están formadas. Yo necesito, amén, que Dios siga trabajando en mi vida. Oh hermano, siempre vamos a necesitar, porque estamos faltos, porque no somos perfectos, somos imperfectos, y siempre vamos a necesitar que Dios trabaje en nuestras vidas para convertirnos en una tremenda bendición. ¿Cuánto dicen amén? Así que déjese trabajar por Dios. Entre en el proceso de Dios. El proceso de Dios le va a llevar a un propósito, a un destino glorioso. Y de eso se trata esta noche. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Vamos a un aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Yo creo que en esta noche, por unos momentos, cierre sus ojos e incline su rostro en reverencia a Dios. Todo ojo cerrado, rostro inclinado. Hermano, hermana, yo quiero retarle, yo quiero animarle esta noche a entrar en el proceso. Hemos hablado del proceso de la sanidad de un ciego de nacimiento, pero esto, hermano, tiene que ver también con la vida cristiana esta noche. Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el cristiano en general. Oh hermano, el proceso del Señor muchas veces no es de acuerdo a lo que nosotros pensamos, pero al final el Señor tiene la razón, no la tenemos nosotros. El Señor tiene la razón. Él tiene la razón, hermano. Y si usted se deja llevar, si usted se mete en el proceso, ¿verdad?, en esas situaciones así donde Dios está tratando con su vida, oh hermano, hermana, Dios le va a llevar a un propósito bien grande esta noche, gloria al Señor. Muchas veces, ¿verdad?, hay cosas que necesitamos que Dios cambie. Amén. Hay cosas en su vida que Dios necesita cambiar. Deje que Dios haga la obra y deje que Dios toque esa área en su vida. Deje que Dios ponga barro ahí. Dios ponga barro ahí en esa área de su vida. Dios quiere formar aquello que está torcido ahí en su vida. Quizás, ¿verdad?, en su manera de ser, en su carácter. Quizás, ¿verdad?, no sé, en su trato con los demás. Quizás en disciplinas, que usted quizás no ha podido establecer una disciplina en oración, una disciplina en leer la Biblia, una disciplina quizás, ¿verdad?, en servir a Dios. Bueno, son deficiencias que necesitan ser restauradas por la mano de Dios. Y Dios es especialista, hermano, hermana. Solamente usted déjese llevar por Dios. Póngase en las manos de Dios. Obedezca a Dios como lo hizo este ciego. Aleluya. Vaya al Siloé, camine, amén, en fe, crea a Dios, hermano. Ponga su vida en las manos de Dios. Aleluya. Deje que el Señor toque ahí esa área en su vida y ponga ese barro creativo, que Dios lo va a hacer, gloria al Señor. Así que en esta noche, iglesia, vamos a orar, gloria a Dios.
Vamos a orar al Señor, amén. Dios ha hablado a su vida, Dios ha hablado, amén. La palabra de Dios ha traído a su vida en este momento una revelación, algo sucedió, ¿verdad? A través de su palabra. Vamos a orar, hermano. Vamos a poner de pie al Señor, y vamos a abrir este altar. ¿Por qué no vienen aquí al frente, por favor? Vamos a poner esa situación, esa área. Amén. Dígale a Dios, Señor, ya ayúdame, Señor, ayúdame. Necesito que me ayudes en esta área en mi vida. Necesito que me ayudes, Señor, y que pongas ese barro que necesita mi vida. Oh, hermano, el ciego seguramente, él, hermano, cuando él miró, cuando él salió de ese estanque, oh, hermano, él dijo, gracias, qué bueno que le hice caso al Señor. Qué bueno que obedecí a Dios. Porque imagínense, toda su vida nació ciego y de repente, hermano, mirar, eso es un milagrote tremendo. Entonces, esta noche, hermano, vamos a orar, vamos a orar juntos, aleluya. Usted pídale a Dios con sus propias palabras, pídale al Señor, ¿verdad?, que haga una obra en la área de su vida donde usted necesita, o quizás toda su vida. Dígale a Dios, Señor, aquí está mi vida. Señor, pon ese barro en mi vida. Señor, ayúdame, quiero servirte. Y que usted, hermano, hermana, entre al proceso de Dios, donde Dios lo quiere llevar. Vamos a orar en esta noche. Levante su voz y empiece a alzar su voz para Dios. Padre Celestial, en esta noche, en el nombre de Jesús, yo oro a ti, Dios, Espíritu Santo, muéstrate la vida de mis hermanos, a sus corazones, Dios, a la necesidad de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Dios, extiende tu mano de una manera poderosa. Oh Señor, poderoso Dios, mueve tu mano, Dios. Ayúdanos, Señor Dios,